buenas, un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en el mes de septiembre, un mes que para nosotros, los miembros de la Sociedad de San Pablo, pues tiene un carácter, por así decir, especial. Y preguntaréis, ¿y por qué el mes de septiembre es especial? Bueno, pues porque el día 30 de septiembre, concretamente, se celebra la fiesta, o la memoria, si queremos, litúrgicamente, de San Jerónimo. Y preguntaréis también, ¿y quién era San Jerónimo? Pues San Jerónimo fue el primero que, por así decir, tradujo la Biblia en sus lenguas originales, el arameo, el hebreo y el griego, a una lengua vulgar, por así decir, a una lengua que hablaba todo el mundo, que en aquel momento pues era el latín. Y de ahí viene su traducción de la Biblia, que se llama Vulgata, de haberla traducido al latín, que era lo que se hablaba en aquel momento, en el siglo IV, pues en el orbe terrestre. Y tal es así que es tan importante este acontecimiento que la Iglesia, durante este mes de septiembre, celebra precisamente un mes dedicado a la Biblia. Por tanto, nos encontramos en el mes de la Biblia. Y qué mejor momento que encontrarme con la persona con la que me encuentro hoy, en este mes de la Biblia, que bueno, pues me resulta por un lado difícil entrevistarte y por otro me resulta muy fácil. Muy difícil, ¿por qué? Pues porque somos amigos desde hace más de 20 años. Sí, de la época de San Jerónimo, ¿verdad? Sí, señor, casi, ¿no? Por así decir. Somos amigos desde hace mucho tiempo, colaboradores, bueno, pues hemos estado en varios proyectos juntos y bueno, pues eso se hace, pues quieres que no, un poquito difícil, ¿no? Pero por otro lado es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque sé que vamos a estar aquí los dos muy a gusto, hablando como dos buenos amigos y que esta entrevista, bueno, pues va a resultar más bien un diálogo entre dos personas que se conocen muy bien y a las que vamos a ser partícipes, pues a nuestros seguidores, ¿no? Con la intención de acabar siendo más amigos. Exacto, ahí está, ¿no? Bueno, pues me encuentro con Musén Quique Fernández. Musén, qué cosa más rara. Bueno, Musén Quique Fernández es diácono permanente de la diócesis de Barcelona y bueno, pues en Barcelona, en Cataluña y en algunas partes de Aragón, por lo que yo sé, pues a los sacerdotes y a los diáconos se les llama Musén. Es un tratamiento. Es un tratamiento. Como sería padre, como sería don. En algunos países de Latinoamérica a los diáconos se les dice padre diácono, en otros lugares pues se dice pues don. El mismo tratamiento que es el tratamiento como de clérigo, ya que lo somos. Bueno, pues aclarado esto, me dirigiré a ti porque me resulta más fácil y lo hace más normalmente como Quique y tal, y como decía, pues es diácono permanente de la diócesis de Barcelona, que igual nos podrías en algún momento contar eso de qué es ser diácono permanente, lo dejo luego a tu libre albedrío, como dicen. Está casado, tiene 2 niñas, maravillosas, mejores que el padre, por supuesto, y está actualmente prestando sus servicios en la parroquia de la Miraculosa, de la Virgen Milagrosa, en Consell del Cent, allí en Barcelona. Además presta sus servicios en el tanatorio algunos días y está también encargado, está dentro del equipo de la formación de los diáconos permanentes, además de estar en la delegación de catequesis. Sí. Bueno, en un montón. En la formación de candidatos y en la formación de diáconos y bueno, en el equipo, en los equipos, sí. En un montón de cosas, ¿no? Y diréis, todo esto está muy bien, y a este señor ¿para qué le traen? Para el mes de la Biblia. Bueno, aparte de eso, bueno, pues Quique es licenciado en teología, especialista en Biblia, dicen por ahí biblista, a él no le gusta mucho porque yo creo que Quique, a pesar de sus estudios que han estado muy centrados en la Biblia, es animador bíblico. Y ahora nos podrá contar también qué es eso de animador bíblico. Es fundador
y junto con... Siempre que nos encontramos le mentamos, porque bueno, pues es imposible no recordarnos de él. Es fundador de la Escuela de Animación Bíblica, junto con Javier Velasco, que falleció, que también era otro gran biblista, y en la actualidad pues es quien coordina precisamente esta Escuela de Animación Bíblica, que luego pues también nos podrá contar alguna cosita más. Dicho esto, yo siempre le suelo preguntar a mis entrevistados, ¿no? Que esto está muy bien, yo he dicho más o menos tu currículum, pero ¿quién es en realidad Quique Fernández? ¿Cómo te definirías tú, querido Quique? Pues mira, la verdad es que acabo de estar de ejercicios espirituales y el obispo Javier Vilanova nos decía que nuestra primera y principal identidad es ser hijos de Dios, y que todo lo demás viene en cascada como consecuencia. Ese vivir como hijo de Dios pues me ha llevado a dejarme acariciar por el Padre, y papá Dios pues te va pidiendo algunas cosas. Y en su momento pues me pidió, pues, me llamó a la vocación del matrimonio. Hace muchos más años me llamó a la vocación del catequista. A este curso empiezo mi 43 o 44 curso, 43 curso de catequista. Y las cosas es como un Windows, es decir, abres una ventana y aparece otra, y así apareció también el tema del diaconado. Es decir, yo no tenía... Dice Santa Teresa en su autobiografía, en el libro de la vida, que ella era enemiguísima de ser monja. Pues yo lo era de ser diácono. Pero se me acabaron los nos. El Señor me fue persiguiendo, y se me acabaron los nos, y al final pues dije que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante no es lo que a mí me apeteciese, que cada uno tiene sus apetencias y tal, sino que cuando te pones a ser hijo, pues entonces hay unas consecuencias de ese vivir como hijos, y entre ellas está la del diácono, que es el servidor, pues servidor de la iglesia, sirviendo a la palabra, sirviendo al altar y sirviendo a los hermanos, especialmente a los más necesitados. Y así. Y el tema de la Biblia, tantos años dando catequesis, hubo un momento en que me faltaban los porqués. Tenía muy claro los qués, pero me faltaban los porqués, me faltaban los fundamentos, las raíces. Y a partir de ahí, hace años, pues claro, si la Escuela de Animación Bíblica la fundamos hace 20, pues sí, hace más de 25 años, pues me empecé a dedicar más profundamente pues a la palabra de Dios, a la Biblia. Y empezó no tanto por querer yo difundirle a nadie, sino por darme a mí razón de esperanza. Es decir, encontrar los fundamentos y descubrir que la Iglesia no me proponía algo porque sí, sino que me lo proponía en consonancia con lo que la palabra de Dios movía a la Iglesia. Claro, a partir de aquí me supongo que también te empiezan a entrar otras inquietudes bíblicas, ¿no? Y vamos a celebrar ahora dentro de poquito, ¿no?, el 20 aniversario. Y nace, por así decir, la Escuela de Animación Bíblica, que hoy es una realidad. Que bueno, cuando hablamos y nos ponemos a coordinar y a ver cosas y tal, digo, madre mía, yo no sé si un día se nos va a escapar de las manos, pero me parece que son, si contamos lo que tenemos la realidad que tenemos en Valencia, alguna colaboración que tienes también aquí en Madrid y tal, andamos por los 40 y tantos grupos. Sí, este curso, el 20 aniversario, me parece que ahora que vamos a empezar un grupo nuevo en Sitges y algún otro, pues seguramente los 50 grupos. ¿Y en qué consiste esto de la escuela? La Escuela de Animación Bíblica, que nació siendo una realidad muy pequeña, 7 grupos. Que un día nos encontramos, unos biblistas, y decimos, oye, vamos a poner esto en común, a crear una federación virtual de esos grupos, el hacer actividades que una por sí solo no podría hacerlo y tal. Pues no se nos ha ido creciendo como crecen los hijos. Que al final dices, oye, no me he dado ni cuenta, y resulta que tenemos que el niño, mis hijas, que Pepe ha dicho, tiene 2 niñas, pues mis hijas tienen 33, va a cumplir la mayor, y 26 la pequeña. A mí es que me parece que son de ayer, porque... Entonces, la Escuela de Animación Bíblica, como tantas realidades de iglesia, como seguramente alguien le preguntaba en su momento a Santiago Alberione, ¿cómo puede ser que después de haber empezado con unos pocos niños, esto haya crecido? Realmente solo Dios sabe.
y es su espíritu, ¿eh? Pero nosotros pues tampoco vamos a ver, empezamos con 7 grupos y ahora hay 50, pero hay que poner 20 años por en medio, ¿eh? Tampoco no hay que, es decir, ha sido un crecimiento sostenible. Entonces, pero sobre todo ha sido un crecimiento ya no solo cuantitativo, sino que yo creo que cualitativo, porque la Escuela de Animación Bíblica nació con unos grupos muy localizados, pero ahora mismo estamos no solo dando ese servicio a los grupos, y no solo ya en Barcelona, sino en las diócesis de San Feliu, de Tarrasa, de Madrid, de Getafe, de Valencia, pero además es cómo vamos tejiendo colaboraciones. Pues como colaboramos pues con la Delegación Diocesana de Catequesis, pues en una lectio diocesana, en los cursos Biblia para catequistas que hacemos para la diócesis, cómo estamos colaborando con otras realidades, como podría ser el Centro Bíblico San Pablo, pues con los grupitos aquí en Madrid, o ahora pues también pues no solo un servidor, sino que algunos otros miembros de la escuela, pues estamos colaborando con la editorial en la colección de la que ahora hablaremos, de la colección Mashal. Entonces, creo que esto es más importante, este crecimiento cualitativo es más importante que el cuantitativo. Porque hay un libro del jesuita Carlos Vallés, ya fallecido, que se llama algo así como Muchos o Pocos, entre interrogantes, la crisis de los números en la Iglesia. Esa necesidad del número y de que eso nos hace mucho daño. En cambio, el crecimiento cualitativo acaba llevando al cuantitativo. ¿Pero por qué? Porque no valoramos la cantidad, sino lo que cada alma representa, lo que cada persona. Y esto es lo que nos lleva, al final, a que las personas se acerquen al Evangelio. Claro, fíjate, acabas de nombrar, ¿no? Dice, estoy aquí por la colección Mashal. Claro, yo me quedo así, vamos, yo la conozco bastante bien, ¿no? Pero claro, mucho, Mashal, ¿eso qué es? ¿Qué es Mashal? La palabra Mashal es parábola en hebreo. Sí que así de entrada Mashal, pues el que no conozca de tal, pues le suena, pero también tiene algo de bueno que las palabras tengan misterio. Yo escucho canciones en inglés que me encantan. Y a veces cuando alguien hace una traducción de aquella canción, pierde cierto misterio. Claro. Pierde cierto misterio. Entonces, bueno, pero Mashal quiere decir parábola. Mashal. También hay que decir que si solo fuese el mashal lo que no... Es que la misma palabra parábola seguramente también a veces nos descoloca. Eso, pero me encanta que nos descoloque, ¿no? Porque yo creo que precisamente, bueno, ahora nos puedes contar así un poquito más en profundidad, porque yo creo que precisamente esta colección posiblemente esté ahí o nace precisamente de la necesidad de intentar al menos ponerle palabras a la parábola e intentar explicar de alguna manera las palabras. ¿Por qué nace esta colección? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo os lo planteasteis o cómo fue todo esto? Lo primero hay que decir que la Biblia, es decir, Dios, la palabra de Dios, habla por medio de símbolos. Y no habla por medio de símbolos para escondernos nada, sino que al contrario lo hace para desvelarnos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que desentrañar esos símbolos, porque hay un lenguaje intrabíblico que nosotros tantos años, siglos después, milenios, pues se nos escapa. Yo voy a poner un ejemplo que va a parecer muy trivial, pero a mi hija pequeña en casa le llamamos la Gordi. No es gorda, no está gorda, no pasaría nada si lo estuviese, pero no lo está. ¿Qué es lo que pasa? Que nació el 22 de diciembre, el día de la lotería del gordo, y mi hija mayor dijo, nos ha tocado la gorda. Si uno no conoce esta intrahistoria, si uno no conoce esta simbología para traducirla, pues que se queda perplejo y no entiendo nada, porque le llaman. Esto es lo que nos pasa en la Biblia. De una manera explicada muy trivial, pero eso es lo que nos pasa en la Biblia. Que en la Biblia hay un lenguaje simbólico y de ese lenguaje simbólico un gran ejemplo son las parábolas. Que Jesús nos hablaba en parábolas, ¿por qué? Dios nos habla con símbolos, nos habla con parábolas. La palabra
se hace parábola para que la entendamos mejor. Y una colección que lo que haga sea acercarnos las parábolas, ¿qué es lo que busca? Que conozcamos mejor el qué. Cómo Dios mira nuestras vidas. Porque la parábola es una mirada a nuestras vidas desde la mirada de Dios. Entonces, simplemente es esto, entrar en cómo Dios. ¿Y cómo sabemos que es la mirada de Dios? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo y es Él el que está hablando. Esas palabras que tenemos de Jesús nos hacen ver cuál es la mirada de Dios. Y yo siempre pongo un ejemplo para que entendamos la palabra y lo que buscan las parábolas. Muchos sabréis que hay una figura de matemática y también de dibujo técnico, que es la parábola, ¿no? Todos sabemos lo que es una parábola. Pero yo lo llevo al terreno del fútbol. Y hay goles que se llaman goles en parábola. ¿Qué es lo que hace? Algo que está a ras de suelo, una oveja, un sembrado, sube hasta el cielo, la mirada de Dios, para devolvérnoslo a nuestra vida, a lo que nosotros vamos a poder hacer práctico. Y hay gol. Con el Señor siempre hay gol. Oye, y hablando de todo esto, que claro, lo estás presentando de una manera pues como muy sencilla, ¿no? Muy de andar por casa, y claro, ¿qué carácter le habéis querido dar a esta colección? Porque claro, es para especialistas, no sé, nos vamos a encontrar mucha exégesis, muchas palabras extrañas o tiene un carácter distinto, divulgativo, no sé. Cuéntanos un poquito. Lo primero de todo, valoro muchísimo el trabajo de los exegetas. Si no fuese por el trabajo de ellos, nosotros, es decir, nos ponen el balón para rematarlo y meter gol. Es importantísimo, pero no basta con hacer el centro. Hay que rematarlo a puerta. Perdón que siga con este símil futbolístico. Entonces, existen libros exegéticos que normalmente pues los leen, los consumen, los dan personas preparadas que evidentemente pues de ello todavía sacan aún más. Pero nuestra colección está pensada para un público más general. ¿Por qué? Porque los que nos dedicamos a difundir la palabra de Dios desde la animación bíblica, desde la pastoral bíblica, yo a veces también digo que me dedico no solo a la animación bíblica, sino a la provocación bíblica, porque quiero que la Biblia provoque algo en las vidas de las personas. Porque nos tiene que provocar una transformación. Bien, pues esto está pensado para ir a un público en general. Yendo para todos, hay unos colectivos que se pueden sentir aún más llamados, que son aquellos que también se tienen que sentir llamados a hacer esa difusión, divulgación. Por ejemplo, padres. Y oye, es que claro, yo quiero acercar a mis hijos catequistas, educadores, es decir, todos aquellos que de alguna manera yo a los catequistas, cuando damos el curso Biblia para catequistas, un ejemplo que les pongo es, digo, está muy bien la parábola de la oveja perdida, y esta siempre se trata en catequesis, y la mitad de los libros que tienen que ver con parábolas, catequesis y niños, sale las ovejitas en algún lado, o el arca de Noé, o los animalitos y tal. ¿Pero le estamos sacando el verdadero provecho a esa parábola o la estamos utilizando para dibujar ovejitas y para ponerles algodón para que parezca la lana? Lo que busca esta colección es que el catequista le pueda sacar el verdadero provecho, es decir, realmente consiga saber lo que simbólicamente Dios, con esa mirada, está queriendo que nosotros saquemos como conclusiones para nuestra vida. Por así decir, ¿no? Y así también podemos ver otra perspectiva y otro tema, ¿no? Estamos haciendo de animadores bíblicos con esta colección, ¿no? Y las personas, que luego veremos quienes participan, que de alguna manera participan en la colección, no son solo, por así decir, especialistas en Biblia, sino también animadores bíblicos, porque al fin y al cabo es ese puente, ¿no? El animador bíblico, no sé cómo tú lo ves, ¿no? Los autores desde el primer momento lo que pensamos es
que tenían que ser personas, sobre todo, que fuesen didactas. Es decir, no basta con que yo sepa mucha Biblia, si no la sé. Todos hemos tenido alguna vez algún profesor, seguro que sin gran culpa por parte de él, pero algún profesor que sabía mucho, pero no sabía explicar. Y que, por tanto, tú no le sacabas provecho, no te servía demasiado. Al final... Entonces, hemos buscado que sean didactas. Y cuando hablamos de didactas, quiere decir que en la colección puede haber personas que se dedican a la Biblia, sobre todo desde la perspectiva de eso, de la animación bíblica, pero también personas que se dedican a la catequesis. Y también, porque además hay una cosa muy importante. No puede haber un catequista es que como es catequista no sabrá de Biblia. No, es que todos los catequistas han de saber de Biblia, porque lo que nosotros tenemos que transmitir precisamente es el fundamento bíblico. Luego, ordenado y orquestado y ampliado por los catecismos, pero todo viene de la palabra de Dios. Y después también personas que son, dentro de los didactas, comunicadores. Es decir, hay personas que son, desde una teología más pastoral, pues son comunicadores y no siempre el mejor libro de Biblia en cuanto a la difusión lo tiene por qué escribir un biblista que sepa mucho, sino que a veces hay personas que sin ser tan especialista en Biblia, pero tienen la capacidad de hacernos llegar. Y nosotros lo que queremos es que llegue. Hemos hablado de qué son las parábolas, más o menos, hemos hablado a quién va dirigido, tal. Posiblemente tienes que mantener también un poco la discreción y tal, pero ¿por qué no nos adelantas? ¿Quiénes son los que participan un poco? ¿O algún título? Va a salir ahora, ¿no? Ya 2 títulos, algunas de las personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿O por qué te pusiste en contacto con ellas? ¿Cómo las conoces? Lo primero, quien se puso en contacto conmigo fue la editorial San Pablo, y lo que hay que valorar es que la editorial San Pablo quiera difundir la palabra de Dios, la quiera difundir ampliamente. Es decir, la apuesta ya de por sí tiene un valor, pero además aquellas personas a las que yo les toqué la puerta después de que me la tocaran a mí, todos, pues tengo que decir que todos me dijeron que sí, porque les encantó la idea de poder hacer una colección sobre parábolas, que tuviese esta difusión divulgativa de esta cercanía, de este llegar. Y entonces, pues gracias a Dios, pues pues muchos de ellos además amigos y de largo recorrido, algo podemos desvelar. Podemos desvelar, por ejemplo, una cosa, y es que va a haber libros que van a hablar de una sola parábola, pero va a haber libros que van a hablar de temas transversales. Por ejemplo, va a haber un tema que va a ser la fiesta en las parábolas, porque hay muchas parábolas en las que, gracias a Dios, hay fiesta, que también es un llamamiento a que nosotros convirtamos nuestra vida de cristiana y vida de fe en fiesta. Va a haber, por ejemplo, las parábolas que tratan de ovejas y pastores, que son unas varias, pues en vez de hacer un libro, pues van también. Es decir, habrá temas transversales. Entonces, yo tenía bastante claro que quería que la colección se empezase con la parábola del sembrador, porque me parece que es un poquito la parábola de las parábolas. Y además el que Jesús haga toda una explicación de la parábola, pues quiere decir realmente la importancia que tiene, ¿no? Y la dimensión que tiene, que no es una parábola que es la más poliédrica de las parábolas. Y lo va va a salir publicado, escrito por Manuel María Bru, que es el delegado de catequesis de la archidiócesis de Madrid, y además también gran amigo. Va a haber, si hablamos ahora vamos a hablar un momentito de los 2 primeros para no separar tal. Sí. El segundo, que es la fiesta en las parábolas, pues está a cargo de Fernando Cordero. Yo creo que Fernando, igual que Manuel María Bru, son muy conocidos. Fernando Cordero, pues un sacerdote que escribe, y periodista, que escribe libros de espiritualidad, de santos, y yo creo que ya va tocando todas las teclas. San Pablo acaba de publicarle El Tren Azul, que es también pues una maravilla de novela. Entonces estos son los 2 primeros. A partir de ahí, pues en cuanto a parábolas, pues vamos a tener El trigo y la cizaña, vamos a tener El buen samaritano,
aunque el libro no se llamará exactamente con esa tal, ¿no? Pero vamos a tener la parábola del tesoro del campo, vamos a tener la parábola de los trabajadores de la viña de última hora. Va a haber varias parábolas y en ese sentido también los autores han podido un poquito opinar respecto a cuál era con la que se sentían, ¿no? Y de los autores, pues eso, hay biblistas, como por ejemplo Yanire Angulo, biblista que está en Granada, o por ejemplo Esperanza Mil, que es la vicepresidenta de la Asociación Bíblica de Cataluña. Hay otros que se dedican pues al mundo de la catequética, como por ejemplo Manuel María Bru, o por ejemplo Paula Vega, que es una catequista que además es representante de Chosen en España. Hay otros autores que se mueven en el terreno pues de la comunicación, como es el caso de Fernando Cordero, y bueno, pues otros autores. Montse de Paz también es biblista en Cataluña, Óscar García Aguado, que es vicario episcopal de Madrid, y otro autor, porque también es autor de la casa, también tiene libros publicados en San Pablo, Josep Otón, que él también pues sería una persona que se mueve entre la teología, la historia y la didáctica y la dinámica, ¿no? Es decir, que hemos buscado autores pues que yo creo que son bien actuales y que sobre todo tienen una perspectiva bien actual del lenguaje, para que hagan llegar, digamos, que a las personas, digamos, pues con el lenguaje de hoy, hablar a los hombres de hoy, con las palabras de siempre, ¿no? No sé cómo es vuestro lema de Santiago Alberiani, pero algo así es, ¿no? Comunicar la palabra de Dios a los hombres de hoy con los medios de hoy, ¿no? Pero bueno, es también una manera, ¿no? Esta que estáis haciendo, ¿no? Y claro, nos hablas de todo esto y nos hablas de que, bueno, pues son autores que, por así decir, no solo hacen exégesis en el libro, sino que también lo presentan de manera didáctica y tal. Pero claro, uno se podía preguntar, hay muchos libros sobre parábolas, hay otras colecciones sobre parábolas, ¿presentáis alguna novedad en esto? Porque claro, si no, por así decir, sería un tener un libro más. No sé. Yo te tengo que decir, me lo he estado mirando bien, y hay muchos libros que hablan sobre parábolas. Una colección que trate las parábolas, no voy a decir todas individuales, porque ya he dicho que habrá agrupadas en libros transversales, ahora mismo en el mercado no lo hay. Esto lo primero. Perdón por utilizar la palabra mercado, pero ya se entiende. No está a la venta y a la posibilidad. Pero sí que desde el primer momento, no sé si porque soy un iluminado o yo qué sé, pero tuve la idea de que el libro pues tenía que, para que fuese realmente didáctico, aparte o sea, el valor del libro del autor, esto es lo más importante. Es decir, cuando te escriben un libro, otro autor, por ejemplo, que tiene una gran llegada y que no he citado, es Chema Álvarez, que también, con la parábola del buen samaritano. Bien, el más valor tal, pero pensé en la posibilidad de una herramienta que va a ir añadida en cada libro, en la segunda parte, la última parte del libro, que es una guía didáctica. ¿Por qué? Porque pensé que era muy difícil, es decir, si un autor, en los contenidos que van a ir en la guía didáctica, cada autor tenía que inserirlo en el libro perdía una cierta naturalidad, frescura, agilidad. Y en cambio, oye, pues hay cosas. Nosotros tenemos libros que leemos de corrido y tenemos a veces libros que son para consulta. Pues el libro de la guía didáctica viene a ser esa parte de consulta donde vamos a encontrar pues un vocabulario destacado con esas palabras pues que pueden provocar algún tipo de duda o de dualidad. Vamos a encontrar también la relación de esa parábola con otros textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como de Nuevo. Vamos a encontrar lo que los padres de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, los papas, han escrito sobre esa parábola. También
vamos a encontrar una aplicación a modo de guión para poder utilizar esa parábola en la catequesis, para poder hacer una sesión. Vamos a encontrar también, tenemos la presencia de la parábola en la cultura popular. Por cultura popular entendemos en el arte, en la literatura, en la música, en el cine. Como esa parábola la podemos encontrar pues en esas realidades. Vamos también a tener la posibilidad de una película relacionada, no tanto como antes estamos hablando de esas películas en las que sale la parábola, sino película que pueda ayudar a iluminar la interpretación de la parábola, que es película relacionada, donde tendremos también una ficha de Cineforum. También temas de actualidad que suscita la parábola y que podemos ver esos temas de actualidad a la luz de la parábola, y como también la parábola se nos enciende como una herramienta más útil hablando de esos temas, con unas preguntas también para el diálogo, por si un grupo quiere o cada persona en particular. Y por último, una bibliografía de libros que hablan o el libro entero solo de la parábola o tienen un capítulo completamente destacable solo de esa parábola. Entonces todo esto, evidentemente, si lo metes en medio de... ¿Por qué? Porque esto es una consulta que quizás uno no tiene por qué leerse de corrido, sino que dice, oye, tengo que preparar una sesión de catequesis, voy a dar una charla, le quiero decir a mi hijo que vea una película, lo vamos a ver en familia. La guía didáctica sirve para esto. Me estás dando, como dicen ahora, me estás dando hambre de acercarme a estos libros. Y yo sé que es muy difícil, ¿no?, el establecer fechas, sobre todo en estas cosas, pero yo creo que sí que algo sí que nos puede decir. ¿Podremos disfrutar dentro de poquito de... Estamos ahora en el mes de septiembre. Sí, no sé. Está previsto en principio que los 2 primeros títulos luego irán apareciendo en principio de uno en uno, pero los 2 primeros, para que realmente estas ganas que tenemos se puedan saciar, pues los 2 primeros, que son el de la parábola del sembrador, que con el título Tierra Buena, escrito por Manuel María Bru, y el de la fiesta en las parábolas, que se llama Hagamos Fiesta, y que lo ha escrito Fernando Cordero, aparezcan en noviembre. Uy, qué bien, o sea que los tenemos apenas dentro de un par de meses, incluso menos, se van a estar en las librerías. Y luego pues cada 2 o 3 meses, dependiendo si hay el periodo de Navidad o el de vacaciones, pues irán saliendo. Ahora me ha venido también al coco que una novedad también. Seguro que hay otros libros, gracias a Dios, que lo tienen, pero que de cara a esa guía didáctica, pues que también puede ayudar, es que nos vamos a encontrar que esas películas a las que hacemos mención, canciones, obras de arte, pues van a encontrar un código QR que les va a llevar a enlaces. Bien. Yo digo que esos códigos QR son como el mapa del tesoro, y que si uno pues le sigue la pista, pues se va a encontrar el tesoro más grande que hay, que es pues eso, como el Señor pues le anima por medio de la parábola pues a vivir pues una vida plena y feliz. Oye, ¿y tenéis previsto, no sé, así como se hace con otras obras o con otras colecciones, ¿no? Pero bueno, nosotros lo estamos, por así decir, en primicia, presentando aquí. Pero no sé, ¿tenéis pensado presentarlo en algunos lugares aquí en España? O no sé, digo, o simplemente, bueno, se van a lanzar los libros y... La idea es que si se puede, todos los libros tendrán presentación. Porque les damos a todos el valor que tienen. Es decir, yo, por ejemplo, evidentemente tengo mucha amistad con Fernando Cordero y podría parecer, bueno, pues a Fernando Cordero le va... No. Con los demás, con los que gracias a Dios tengo amistad, todos el mismo valor. Por tanto, si es posible, es decir, si el autor puede, haremos presentación que... Lo que pasa es que serán en diferentes ciudades. Es decir, por ejemplo, ya está previsto que habrá una presentación del libro de Manuel María Bru en Madrid, mientras que el libro de Fernando Cordero se presentará en Barcelona. Bien, sí.
Sí, me supongo que, por ejemplo, el de Yanire, pues igual lo presentamos en Granada. Pues intentaremos que sea en la librería Paulinas de Granada, o bueno, y en la facultad de los jesuitas, en Cartuja. Tienen acuerdo. Pues el de Málaga, pues también hablaremos con Paula Vega y veremos, porque claro, es decir, hay fechas que no se pueden cerrar ni lugares a mucho tiempo vista, ¿no? Pero a todos le vamos a intentar dar la mayor difusión. Si hay algo que la editorial y aquí pues un servidor queremos es que los autores se sientan muy contentos y muy felices, es decir, que se ha valorizado su trabajo. Y además valorar el trabajo de cada uno a la vez es poner no solo en valor, sino además elevar lo que es la diversidad de cada uno, porque cada autor es bien diferente y cada uno pues tiene su gracejo, su toque, su estilo. Entonces, esta es la idea. El abanico lo más grande posible, porque así vamos a poder llegar a todas las personas. No es una colección que digas, es que con esto solo se van a sentir a gusto los que son de tal sensibilidad. No. Aquí, si el Señor, por medio de las parábolas, habla para todos, nosotros no podemos luego reducir eso. Al contrario, lo que tenemos que hacer es que llegue a todos. Solo somos transmisores. La editorial, un servidor y los autores. Pues nada, Quique, no sé, sí que me gustaría, ¿no?, que como final, como colofón, ¿no?, de esta entrevista, de este diálogo que hemos tenido, porque, bueno, no ha sido una entrevista así, por decir, o lo que el género entrevista se conoce, ¿no?, en la comunicación, sino más bien un diálogo compartido para todas aquellas personas que nos siguen. Pues sí, me gustaría que, si quieres decirles algo a aquellos lectores que se van a acercar a la colección, o a aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, pues que puedas hacerlo. Pues mira, yo te diré que hace años, muchos años, y la verdad es que no recuerdo exactamente cuál de los hermanos paulinos, o igual fue una hermana paulina, no me acuerdo, pero recuerdo que me dijeron una cosa, que fue: nosotros no vendemos libros, nosotros ofrecemos la palabra de Dios. Esta colección lo que busca es ofreceros la palabra de Dios, que evidentemente pues se hacen en un papel, una imprenta, y unos trabajadores que necesitan pues que se le ponga un coste. Pero no penséis por ningún momento que este vídeo, que el trabajo y que lo que os va a llegar es ningún intento de venta. Al contrario, es de ofrenda, de oferta, de aportación. Espero que os sintáis pues llamados, invitados, pues a adentraros mucho más en la palabra de Dios por medio de estas parábolas que buscan que la entendamos mejor. Ahí nos encontramos. Pues nada, Quique, de verdad muchas gracias por este ratito que hemos podido compartir. Nosotros seguiremos, yo voy a tener la suerte de seguir compartiendo, espero que por muchos años, con Quique y con todo este equipo de las parábolas, porque bueno, pues nos encontramos en el camino de la vida y del Evangelio pues por distintas circunstancias. Y nada, a todos vosotros invitaros a que os acerquéis al mundo este de las parábolas por medio de esta colección. Las vais a poder encontrar, como siempre, ¿no?, en Librería San Pablo, siempre cerca de ti, en las librerías paulinas, en vuestra librería religiosa de confianza de vuestra ciudad y, como no, también en la porventa virtual, por internet, en las plataformas digitales. Muchas gracias a todos vosotros por la atención que nos habéis prestado, por la amabilidad que muchas veces mostráis y por los mensajes que a veces nos hacéis llegar a nuestra redacción con respecto a estos vídeos, por el apoyo que nos dais. Dadle de vez en cuando un like para que también nosotros nos sintamos estimulados, y os esperamos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.